En principio la encíclica se llama Magnifica Humanitas, que es una frase en latín que hace referencia a la gloria de la humanidad. Es bastante extenso, no llegué a leerlo todo. Incluso en la semana desde que se publicó fui leyendo algunas partes. Porque tiene un total de 5 capítulos más una conclusión. Obviamente múltiples citas. Es una encíclica, es un trabajo publicado. Claramente un trabajo hecho de entre múltiples personas. Digo, obviamente es publicado y escrito por el Papa Leo XIV, pero ha tenido trabajo de edición, está muy bien hecho, está muy bien armado. El núcleo de la cuestión, que es un tema que ha estado obviamente en boga, pero es además que ha estado en boga para el mismo Papa Leo XIV, es que es la cuestión de la utilización de las herramientas de generación, de lenguaje masivo, etcétera, donde básicamente la cuestión de la que está hablando es, y está muy bueno cómo lo trae aparte, no es solamente una cuestión espiritual, ¿no? Porque obviamente en Twitter, en otras redes, habla de la cuestión espiritual, ¿no? De la inteligencia artificial, como la llama, y los generativos, etcétera, no tienen la capacidad de percibir el bien y el mal, de tener conciencia, funcionan de manera automatizada, por ende no se los puede juzgar de manera moral y no pueden generar algo que como genera un ser humano. Esa es la perspectiva que a mí menos me interesa sobre el tema, porque es un debate que sería interesante tener en otra situación. Hay un contexto ahora que me parece mucho más urgente tratar y que la misma encíclica trata, que es la cuestión de, llamémosla la más terrenal. En la introducción, en su punto 3, la introducción tiene un total de unos, si no me equivoco, unos 16 puntos antes de llegar al capítulo 1. En el punto 3, él habla sobre cómo su antecesor, Leo XIII, tuvo su propio encíclico, el Rerum Novarum, en 1891, que este año estaría celebrando su 135 aniversario. En él habla, Leo XIII hablaba sobre cómo debería, ante el surgimiento de la industrialización, relacionarse la iglesia cristiana, no solo el cristianismo en general, sino como figura suprema de la iglesia cristiana, como el pontífice, cómo debería relacionarse con materias de lo social. De allí surge, de lo social, de la sociedad, de economía y políticas, que hoy en día se le conoce como la doctrina social de la iglesia, que en ese momento era un tema muy en boga y que muchas personas... muchas figuras dentro de la iglesia católica sostenía que no había que desperdiciar energías en temas mundanos y terrenales, sino que debería concentrarse en comunicar el mensaje de la vida eterna. Allí Leo XIII decía que era importante, decía, la proclamación de la palabra de Dios no puede estar por encima de las vidas concretas de las personas. Y esto pareciera ser la estructura que Leo XIV, evidentemente habiendo elegido su nombre papal por una persona en particular, está queriendo tomar para esto. Básicamente el resto del encíclico de lo que habla es muy puntilosamente bien escrito, con buenas citas. Habla de cómo desde la perspectiva de la Iglesia Católica y de él como pontífice, es importante tener en cuenta que estas herramientas tienen un resultado en el mundo real y sus propias consecuencias en el mundo real. Es decir, no es simplemente una charla sobre espiritismo, espiritualidad, que cómo se lo ve y que puede generar, sino que está diciendo, bueno, pero ¿cuáles son las razones materiales, sociales, económicas y políticas que esto ha llevado adelante y que... cómo lo debemos abordar? Incluso en el punto 5 cita a su antecesor, el directo, el Papa Francisco, que ha salido de este país, quien hablaba sobre cómo que se debe reconocer que la energía nuclear, la biotecnología, la información de la tecnología de información, el conocimiento del ADN, etcétera, le ha dado a aquellos que tienen el conocimiento y especialmente la economía, para poder utilizarlos, una dominación muy impresionante sobre el resto de la humanidad y el mundo en su totalidad. Todo esto es del punto 3.5 de la introducción, ni siquiera llegamos al capítulo 1, es decir, es muy bien claro acá que el Papa Leo está queriendo sentar las bases para decir, si esto es un debate espiritual si queremos, a mí me interesa que tratemos la cuestión real, no es simplemente vamos a hablar de la vida mundana, estamos hablando de un hombre que está diciendo, acá hay economía y política que está llevado adelante, la tecnología nos provee un montón de beneficios. En el punto 4
justamente habla sobre esas cuestiones. Él lo llama el res novae de nuestro tiempo, porque claro, Leo XIII decía el rerum novarum, mientras que él lo que hace es llamarlo el res novae, es decir, lo más nuevo, las nuevas cosas o las más nuevas cosas. Y él dice que uno tiene que acoplarse a la época moderna y que el deber de la Iglesia Católica es tener en cuenta las consecuencias que esto trae para el resto de la población. Es decir, no simplemente, como decía Leo XIII, no simplemente hablar de la vida eterna, de servir a Dios, que cuando uno muere va al paraíso, sino no, concentremos en la vida, en lo que está pasando acá, en el mundo terrenal. Y todo el artículo es un análisis muy completo sobre cuáles son las consecuencias, es decir, yo hoy, cuando estamos hablando del tema, decía que me parece que los 3 puntos centrales a tomar de lo que está diciendo el Papa Leo, como para hacer un resumen, pero igual está muy bueno, está muy bueno de leerlo, porque obviamente hace citas a cuestiones no solo reales, sino de la Biblia. Es decir, está queriendo tomar historia, lo que suele hacer un predicador católico, que es tomar historias y situaciones de la Biblia. Pero las 3 cuestiones que a mí me parece que está trayendo es: en principio, que estas tecnologías traen muchos beneficios, pero que también acarrean muchas consecuencias y que, según el posicionamiento acá, acarrean muchas consecuencias a nivel, de nuevo, económico y político, ¿no? Porque... y natural, porque lo que está trayendo acá es, en el debate de, bueno, pero nos permiten hacer esto y esto y esto, lo que está diciendo está bien, pero me parece que las consecuencias reales, ¿no? Cuando no queremos fingir que es una tecnología por sí sola, sino que la tecnología, como cualquier otra tecnología, está atada a su contexto social, económico y político, las consecuencias que tiene son más graves. El poder que le da a personas que solamente tienen poder económico y que no tienen interés en el beneficio de la humanidad, las consecuencias que trae el cambio climático, cómo entorpecen la cuestión espiritual más de la persona. En el segundo punto, me parece muy interesante que trae colación, es justamente a quienes le está dando poder y la falta total de regulación. Acá el Papa Francisco, esto es algo que ya se venía hablando, pero que cuando el Leo XIV trae este encíclico, habla de, bueno, lo que es necesario es una regulación. Necesitamos traer regulaciones legales a cómo se utiliza esto y a quiénes se les permite tenerlo y de qué manera. Y una que me resulta interesante, que ahí ya entra la cuestión espiritual, pero que me parece que la trae lo espiritual a lo concreto y real, que es lo que él llama la deshumanización, lo que llama el riesgo de la deshumanización. Y acá es donde yo podría tener una diferencia con él, pero me parece interesante cómo lo trae. Él empieza el artículo muy inteligentemente, como para enganchar al lector, comparando la situación con la Torre de Babel, diciendo particularmente, estamos en un momento en el que la humanidad tiene que elegir entre construir una Torre de Babel nueva o una ciudad que lo conecte, un espacio que lo conecte a Dios. Porque desde la perspectiva que trae Leo XIV, lo que ocurre en este momento es que uno, para ser humano, necesita estar conectado con Dios, ¿no? Perspectiva suya como el Papa. Y que estas situaciones que nos traen a una tecnología que está separada, porque esta es la cuestión, habla mucho del trabajo y el producto por sobre el trabajador y el ser humano, ¿se entiende? Pero no de decir, la inteligencia artificial, la tecnología nos va a reemplazar. Lo que está diciendo es, hay personas que llevan adelante esta tecnología que no es capaz de llevarse adelante por sí misma, no es inteligencia, que pretenden deshumanizar, es decir, quedarse solo con el producto y con el trabajo, sin el trabajador y sin el ser humano, y que desde su perspectiva como Papa, para ser humano uno tiene que tener una conexión con Dios. Entonces, ¿por qué hace una comparación con la Torre de Babel? Porque según la historia, no voy a entrar en detalle en esto, pero digo, según la historia, el problema con la Torre de Babel es que estaba pretendiendo generar algo, una construcción humana de orgullo, de ubris, en la palabra en griega, que lo desconectaba de Dios, que quería llegar a Dios por otros medios, en vez de crear lo que suele entenderse como una iglesia, que es un espacio en el que está Dios y en el que uno se conecta con Dios como persona. Entonces, claro, de lo que está hablando es de que esta avaricia de orgullo de personas que están en posiciones de poder, que están queriendo impulsar esto y que están queriendo impulsar no solo la tecnología, sino la desregulación de esa tecnología, llevaría a una situación, él la compara con la Torre de Babel, con estar deshumanizándose por separarse de Dios. Entonces me resulta interesante, primero, de nuevo, un muy buen artículo, está muy bien escrito la encíclica, pero además cómo adentra cuestiones que uno entendería fundamentales, que esperaría que un papa dijera, que el pontífice de la Iglesia Católica dijera, pero además cómo las trae, por algo empieza hablando del Leo XIII, de la persona por la cual tomó el nombre, a la cuestión terrenal, a decir, uno como católico, como líder católico y como líder de todo el catolicismo, de toda la Iglesia Católica, de la institución de la Iglesia Católica, no puede pretender simplemente hablar de Dios y de prepararse para el paraíso, que uno tiene que centrarse en las cuestiones terrenales, y lo hace además desde una perspectiva propia.
Y me gusta ver lo completo que es en cuanto a citas, tanto no solo de la Biblia, sino del mundo real, investigaciones científicas y eso. Pero aparte lo completo que es en no detenerse en cuestiones muy básicas, no en debates boludos, sino en decir, acá la cuestión es que esta tecnología nos trae muchas consecuencias más graves de los beneficios que nos da, el problema principal es la falta de regulación, y tanto como persona, como además figura espiritual, me parece que tenemos que empezar a plantearnos cómo vamos a tomar un poco de control sobre esto y regularlos. No separar trabajo y producto de trabajador y productor, es decir, del ser humano, sino entender que es todo parte de un conjunto y no permitir a las personas que tienen el capital económico de controlarlo, de controlar el mundo. Y eso lo hice explícitamente, no estoy... está ahí, está al principio mismo, no tengo ni que desarrollar mucho más. Llevo los primeros 10 puntos y ya está hablando de que demasiadas personas con riquezas tienen poder sobre el resto del mundo y esto hay que prevenirlo.